date un shot de cloro, loro para la digestión. Que lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón. Yo tengo el sazón, hora de apretar el botón. Gracias a todo el que apoya de corazón. I mean, I think that's a perfect way to explain JJ. He treats you as an equal. He'll never look down on you or treat you like you're... ¿Qué te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live. Yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas. A Monchi, que en paz descanse, y a Martín de León. Que estaba con Arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar y ganamos. ¿Qué tú crees que pasó ahí? Pues no sé, parece que no me hice cerquillo ese día, me veía feo, no me quisieron montar en el avión. Esto es traído a ustedes gracias a Sportify.lo. Si usted está buscando representación legal, asesoría financiera, o si eres un jugador profesional y estás buscando representación legal de un personal certificado por la FIBA, el licenciado Esteban Aguilera es el hombre que tú estás buscando. El licenciado Esteban Aguilera lo puedes buscar a través de las redes sociales como @Sportify.lo, y es quien hace posible este proyecto de Catch and Shoot Puerto Rico. Bueno, buenas noches a toda la fanaticada del baloncesto en Puerto Rico. Otra ocasión más, otro episodio más del podcast de Catch and Shoot Puerto Rico. Mi nombre es Iván Rodríguez, como siempre. Gracias por sintonizarnos. Recuerda que estamos todos los domingos en vivo a las 8 de la noche con el resumen de la semana. Todo lo acontecido en el baloncesto en Puerto Rico, los jugadores que están en el exterior, los jugadores de la que están desarrollándose, prospectos, jugadores en el baloncesto superior femenino. Pronto vendríamos con un segmento de la liga puertorriqueña. Todo lo que tenga que ver con el baloncesto, todos los domingos a las 8 de la noche. Y si no te puedes conectar, todos los lunes, tempranito en la mañana, sale el episodio disponible por Apple Podcasts, Spotify, todas las plataformas de audio. En el día de hoy me encuentro con uno de mis mentores, Enrico Encarnación, con ya más de 30 años de experiencia en el baloncesto profesional, selección nacional, ahora actualmente terapeuta de los Leones de Ponce. Quiero darle la bienvenida y las gracias por aceptar la invitación de estar aquí conmigo. Enrico, ¿cómo estás? Bueno, saludos, Iván, un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Qué bueno, gracias a ti por aceptar, ¿verdad? Estar en este proyecto de Catch and Shoot de podcast, donde no solamente, ¿verdad?, tenemos conversaciones con jugadores, sino también con personas que están envueltas de una u otra manera, porque también son figuras importantes dentro de esta, ¿verdad?, del baloncesto en Puerto Rico. El baloncesto profesional no solamente incluye los jugadores, hay otras facetas, otros roles importantes dentro de y que aportan a que los jugadores tengan el performance. Y esa es la razón, ¿verdad?, porque Enrico está aquí con nosotros y quiero agradecerle una vez más por estar aquí y aceptar la invitación. Enrico, quiero comenzar para que las personas que no conocen de Enrico Encarnación, Enrico, ¿de dónde eres originalmente en Puerto Rico? Yo soy original de Trujillo Alto. Nací y me crié en Trujillo Alto. Fue mi primera experiencia profesional fue en Trujillo Alto, o sea, como maestro de educación física. Y cuando regresé de estudiar en Estados Unidos, también fui director del Departamento de Recreación y Deporte del municipio de Trujillo Alto. Antes de entrar, ¿verdad?, al mundo más profesional de terapéutica atlética como tal. Ok, entonces tú te criaste en Trujillo Alto entonces y luego de eso tienes la oportunidad de ejercer esos puestos en tu mismo pueblo. ¿Cómo se siente eso, verdad? Porque y es una de las cosas que yo ahora mismo estoy experimentando, ¿verdad? Luego que me gradúo, es de alguna manera devolver o aportar a mi pueblo que me vio crecer. ¿Cómo se siente eso, aportar de esa manera al pueblo, a tu pueblo de origen? Pues mira, ahora que trae ese tema, voy a ir un paso atrás, ¿verdad? Yo me gradué del colegio Nuestra Señora de la Santa Cruz del mismo pueblo de Trujillo Alto, y después que me gradué tuve la oportunidad de ejercer como maestro de educación física en el mismo colegio en el que yo estudié de primer grado hasta cuarto año. Y tuve el privilegio de compartir labores con el que fue mi maestro de educación física, con el profesor Eduardo Morales, y yo creo que una de las personas
sin temor a equivocarme, que más influyó en que yo mirara el área de la educación física, ¿verdad? Y el área de terapéutica atlética como una profesión, ¿verdad? Eduardo trajo ese concepto al colegio, ¿verdad? De que en esto también no somos profesionales, ¿verdad? No el concepto de hace unos años atrás, cuando el maestro de educación física, pues se veía, ¿verdad? No se le daba esa importancia que Eduardo nos trajo al colegio, ¿verdad? Y entonces regresar, como tú dices, al colegio con el que estudié desde Kindle y ejercer ahí. Después fui a Estados Unidos a hacer mi maestría y cuando regresé, pues tuve la oportunidad, gracias al fenecido alcalde, que en paz descanse, Ramón Rivera Fuster, que me dio la oportunidad de dirigir el Departamento de Recreación y Deporte por 3 años, ¿verdad? Así que sí, ¿verdad? Se siente bien, ¿verdad? Porque uno que es nacido y criado y desarrollado todo el tiempo en su pueblo, pues sí es una oportunidad que Dios le dio de como tú dices, devolverle algo a la gente que uno entiende que ayudaron en la formación. No, definitivamente. Y tú ¿verdad? Qué mejor que una persona que estuvo ahí, se desarrolló ahí, que ve quizás áreas de fortaleza o áreas de deficiencia que definitivamente se quieren o puedes de alguna manera buscar de improve, de mejorar en esas áreas que tú viste que hubo quizás alguna deficiencia durante tu desarrollo o en el momento que estuviste ejerciendo esa posición. Enrico, así que por lo que veo, siempre has estado involucrado en el deporte. ¿Desde pequeño practicaste algún deporte? ¿Qué deportes practicaste? Yo era atleta con 0 habilidad, ¿verdad? Yo Ok. trataba de hacer todos los equipos, podía hacer los equipos del colegio, ¿verdad? Y me metía en lo que fuera, baloncesto, voleibol, atletismo. ¿Verdad? Solo puedo decir que lo mejor que hice fue atletismo porque era lo que menos habilidad requería, ¿verdad? Era a base de entrenamiento, ¿verdad? Y entonces eso pues despertó, ¿verdad? Esto de tratar de estar y entonces saber que no tienes la habilidad, pues tienes que compensar con otras cosas, ¿verdad? Tienes que compensar con, como decimos, con josear, con tirarte de cabeza, con ganarte los minutos, ¿verdad? Con ganarte los minutos a fuerza de esfuerzo, ¿verdad? Y te cito esto de Eduardo otra vez. Eduardo, cada vez que lo veo, ¿verdad? Me dice, ¿verdad? Me dice, el mejor sexto hombre que yo he tenido en mi vida, lo ponía, lo tenía como sacarlo, no porque anotara, sino porque hacía las cosas pequeñas, ¿verdad? De defender el tipo que la metiera a 90 pies, tú sabes, social. Pero sí, profesionalmente toda mi vida ha sido dedicada al deporte, ¿verdad? Yo como maestro de educación física, como terapeuta atlético, como profesor, siempre relacionado al deporte. Y entonces nace ese amor por el deporte desde siempre y definitivamente como que sepultaste o estaba ya casi escrito que ibas a mantenerte cerca del deporte y de alguna u otra manera ibas a estar cerca del deporte a como de lugar. Cuando terminas tu escuela superior, luego de ahí, ¿a dónde vas a estudiar, Enrico? Cuando yo terminé o sea, la escuela superior, mi bachillerato en educación física es de la UPR Calley. Okay. Es un bachillerato en educación física de la UPR Calley, pero siempre tuve, o sea, te estoy hablando que posiblemente de 10º, 11, yo siempre tuve la visión de que quería ser, en aquel momento no lo conocía el término terapeuta atlético porque era en español, ¿verdad? Pero siempre quise ser esa persona que yo veía en los juegos, en televisión, ¿verdad? Que estaba ligado a la parte por alguna forma de decirlo, de la parte médica, de la parte de medicina, de rehabilitación, de lesiones, ¿verdad? Así que siempre, aunque entré en educación física, siempre la meta fue estudiar athletic trainer. Obviamente sabía que tenía que irme en Estados Unidos. No había un bachillerato en ese momento en Puerto Rico. El bachillerato comienza en la UPR Ponce luego de yo graduarme de la maestría, ¿verdad? Yo me gradué de high school en el 86, así que no había el bachillerato. Pero siempre, o sea, sí lo ejercí como un año, más o menos, 2 años y medio, 2 años, como maestro de educación física, pero siempre con la visión de que me iba a ir a estudiar athletic trainer, porque era lo que yo entendía que combinaba las dos áreas que me gustaban, la parte de la medicina, la parte de la rehabilitación y la parte del deporte. Sí, siempre buscaste la manera de que
de mezclar esas dos cosas que te gustaban y fuiste tras eso, ejerciste por 2 años y por 2 o 3 años, entonces luego de ahí decides irte a estudiar Athletic Training en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, en la Universidad de Long Island University, el campus de Brooklyn. Ok. ¿Cómo fue ese cambio de ir allá a estudiar? Porque es que, o sea, ahora mismo es algo yo creo que más común, pero me imagino que no era igual antes, en cuestión de, todos sabemos, la tecnología, comunicación, el clima totalmente distinto. ¿Cómo te adaptas allá en ese momento de tu vida? Pues mira, fue difícil, porque no te voy a decir que es difícil, especialmente porque el clima, ¿verdad? El frío en la ciudad de Nueva York es impresionante, especialmente en la profesión de nosotros, que tú sales, ¿verdad? En horas no tradicionales, 10:30, 11, 12 de un juego, y muchas veces tenía que caminar hacia el apartamento, porque los que conocen un poquito de Nueva York, pues tú tienes dos tránsitos de trenes, ¿verdad? Lo que llaman el expreso y el local, pero el local corre hasta cierta hora. Así que en esas horas de la noche solamente pasa el expreso y eran posiblemente 8 o 9 bloques del apartamento. Así que tenía que en algunos momentos caminar, ¿verdad? A alta hora de la noche en frío. Obviamente el idioma también era una cuestión, una complicación, aunque obviamente, como pasa con muchos de los puertorriqueños, ¿verdad? Una vez uno está unos meses lo asimilas bastante rápido. Y yo tuve la fortuna, ¿verdad?, de que yo, pues, el hermano menor de mi papá, pues vive en Nueva York, ¿verdad? Hace 40 años. Y entonces, pues yo voy a su casa, yo voy a su apartamento a vivir en Queens, pero la universidad, como te dije ahorita, es en Downtown Brooklyn. O sea que estamos hablando entre 45 minutos, 1 hora o 1 hora y cuarto, dependiendo de si lograbas hacer la conexión o no en el local expreso todos los días en el tren, ¿verdad? Así que, y obviamente estás solo, ¿verdad? Mi tío tenía su vida, ¿verdad? Y yo pues básicamente iba al apartamento pues básicamente a dormir, ¿verdad? La mayoría parte del tiempo pues la pasaba en el training room, la pasaba en la universidad. Así que fue una adaptación ahí un poquito, ¿verdad? Sí, atípica y por lo menos con el inglés, como tú dices, o sea, en Puerto Rico pues no es, a las personas se les hace difícil aprender en Puerto Rico, pero es que pues si compartes con personas que hablan español también, no vas a hablar inglés con ellos. Exacto. Y me pasó acá, o sea, acá cuando yo llego acá a Atlanta, al principio era, ¿sabes? Yo me acuerdo que tenía un roommate que era boricua y yo le decía, mira, vamos a hablar inglés para practicar, porque es que en la escuela, ¿sabes? Tenemos que interactuar con esta gente. Y empezamos un día y al otro día, olvídate, o sea, es bien difícil. Hasta que no te expones a eso de que te ves obligado o tienes también ese input de todos los días, las clases, la gente que escucha a tu alrededor, empiezas a coger ese estilo de acento, empiezas a conectar palabras, ¿verdad? Como conectar palabras con esto, lo otro, empiezas a aprender realmente, ahí es que de verdad aprieta la cosa y tienes que aprender sí o sí. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en la universidad, Enrico? Bueno, yo estuve 6 meses antes, yo me fui 6 meses antes por aquello de ir conociendo, por ejemplo, las rutas del tren y demás, y los 2 años de la maestría, así que estuve 2 años y medio, más o menos. Ok. 6 meses son unos cuantos antes de... Sí, son unos sí, pales. sí. ¿Cuál fue esa primera práctica? Obviamente, ¿el baloncesto era tu deporte favorito desde siempre, Enrico? Sí, como fanático sí, y Como fanático, sí. como atleta, ¿verdad? Ok. Entre comillas. Sí. Como sexto hombre. ¿Cuál fue ese primer deporte? Obviamente tú cuando estás en ese momento, yo estoy asumiendo que tú quieres cubrir básquetbol, pero no siempre así. ¿Qué deporte fue el primero que te tocó trabajar en tus prácticas y eso? Yo estoy casi seguro que el primero que me asignaron fue fútbol, fue balompié, ¿verdad? Okay. Y obviamente, obviamente no, pero te voy a decir porque se hace obvio. Obviamente yo hablaba español y el 80% de los jugadores,
pues venían becados de diferentes partes, ¿verdad? de Latinoamérica. El balompié era uno de los deportes fuertes de LIU, de Long Island University. Su coach era chileno, también creo que dirigió un momento dado la selección aquí en Puerto Rico. Y los jugadores venían de España, ¿verdad? De Argentina, ¿verdad? Que acaba de ganar ayer el Mundial. Parece ¿verdad? una película, un paréntesis, parece una película. Sí. Pues uno de los muchachos, ¿verdad? Que estableció todos los récords, no sé si los tiene todavía, en la Universidad de Goles, Giovanni Savarese, argentino. Después jugó en la MLS y después estuvo como comentarista, o está todavía como comentarista en las narraciones de ESPN. Pues jugó para el IU Giovanni Savarese. Oh. Así que hice mucho balompié por lo del idioma, ¿verdad? También hice mucho softball femenino. Y el director atlético era el coach de baloncesto. Así que ya después de los primeros 6, 8 meses, ¿verdad? Ya después de la primera práctica, pues hice mucho baloncesto también con Coach Lizo. Ok. Sí, que en verdad yo recuerdo cuando hice, ¿cuál fue mi primera práctica? Fue en béisbol. Pero te pregunto porque imagino que tú en ese momento tú quieres ir a básquetbol. Porque pues obviamente ese es tu deporte. Y que cuando tú eres fanático de un deporte, ¿verdad? Pues tú conoces muchísimas cosas más allá que te pueden ayudar también como terapeuta, a tú también conocer mecanismos de trauma y puedes quizás ayudar un poquito o se te hace más fácil familiarizar tales movimientos, tales movimientos funcionales del juego. Te gradúas de Long Island. ¿Recuerdas alguna anécdota de algún partido en específico que fue de gran, que te llevaste para siempre durante ese transcurso, esas experiencias que tuviste en Long Island? ¿Alguna lesión, algún evento que siempre te llevas contigo? Yo creo que o sea, aparte de, sí, te puedo mencionar varios, ¿verdad? Pero yo creo que lo más que recuerdo, lo más que me marcó fue esa primera experiencia en la que tienes que entrar al campo de juego, ¿verdad? Solo, ¿verdad? Y fue casi accidental, ¿verdad? No era que estaba programado para yo estar a cargo ese día. Okay. Nosotros estábamos cubriendo fútbol americano de una high school, porque la universidad hacía lo que conocen allá como Outreach Clinic, ¿verdad? La universidad le daba servicios a la high school del área. Y estamos así en el sideline, el muchacho que está a cargo, ¿verdad? de entrar, Stuart, me dice, vengo ahora, estaba un frío, vengo ahora, voy a comprar un café, ¿quieres un café? Yo le digo a mis estudiantes que 30 años después o 20 años después sigo diciendo que yo debía haber ido a comprar el café y no él, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Entonces, Para los mandados, claro. Él se va, yo me quedo en la carpa en el área de servicios médicos, hay una lesión en el campo, ¿verdad? Un nene no se levanta, ¿verdad? Y entonces te llaman para que entres, ¿verdad? Y ahí entonces tú, como dice el americano, realize, te das cuenta de que entonces que tienes que entrar, que no está Stuart, que no hay nadie más y que eres tú. Te toca. ¿Verdad? Y recuerdo claramente las palabras de sus compañeros, ¿verdad? Le dijeron, tranquilo, que él sabe lo que está haciendo. Y ahí te vuelve el alma, ¿verdad? Pero sí, bien, esa carrera hacia entrar donde él estaba, pues yo pensé que estaba corriendo un 10K, ¿verdad? Porque uno no quiere llegar al área de la lesión. Te pone frío, la cabeza fría, ¿qué me está esperando ahí? Yo ya haber buscado el café. Y era una lesión cervical, o sea, yo sabía que era una lesión cervical porque no lo estoy viendo desde acá, vi el mecanismo de trauma como tú dices, pero más vi la reacción de todo el mundo de quédate en el piso, no te levantes, tú sabes, que es el protocolo, como son jugadores que llevan jugando fútbol toda la vida, pues ya ellos conocen el protocolo, no moverlo, no tocarlo. Afortunadamente, frecuentemente afortunadamente fue solamente el corrientazo por la columna y recuperó la neuropraxia tradicional y recuperó funciones y demás, pero sí, no dejó de ser un
un susto. Sí, no, definitivamente, porque cervical así el cuello y esas lesiones que ocurren en el fútbol es algo, son lesiones potencialmente serias y que pudieran ser bien, bien detrimentales y quizás también esas primeras, ese first response, lo que tú hagas es bien determinante en la prognosis, pudiera ser la prognosis del jugador dependiendo obviamente de la lesión. Enrico, sales de Long Island y regresas a Puerto Rico Sí, rápido, cuando termina. sí, correcto. Sí, correcto. Sí. Cuando llegas a Puerto Rico, ¿qué es lo próximo? Cuando llego a Puerto Rico, como te dije, tuve la oportunidad entonces de empezar en otra faceta, ¿verdad? Como director del Departamento de Recreación y Deporte del municipio de Trujillo Alto, ¿verdad? Ahí Ok. estuve casi 3 años, Pues yo empecé, cuando yo llego ya ese cuatrenio ya había comenzado, ¿verdad? Y me fui antes de que terminara el cuatrenio. Así que tuve 2 años y medio, por ahí más o menos, poquito más, poquito menos. Ok. Entonces, terminas ahí y luego comienzas a dar clases justo cuando sales de ese puesto. ¿Qué haces luego? Mientras Ya, estabas trabajando como en el departamento que te interrumpa, en el departamento de no, recreación y no. deporte, ¿hacías alguna otra, estabas en otro rol envuelto con el deporte? Sí, ya había trabajado como terapeuta atlético en Coamo. Ok. Ya había tenido la oportunidad de asistir al principio cuando estaba como estudiante. Tuve la oportunidad de asistir a George Maimí, uno de estos terapeutas atléticos, ¿verdad? De esa época, íconos de esa época. Y después, ese otro año, George no pudo trabajar y entonces yo estuve con los maratonistas. Fue mi primera experiencia en el BCN, fue con los maratonistas de Juan. Y eso fue antes Antes de empezar en la universidad, sí. antes de empezar Mientras la estaba universidad. en el departamento, sí. Oh, ok. Sí, porque pero, o sea, fue antes de ir a Long Island. No, fue después de venir de Long Island recuerda que yo en una de las, el baloncesto se jugaba básicamente en el verano, en una liga, Ya. ¿verdad?, de verano. O sea que Ok. no empecé todo el tiempo, pero una vez llego a Puerto Rico, pues trabajo una parte de los juegos, ¿verdad? No te sé decir qué cantidad que esté con Miami. Ya entonces ese año me gradúo y cuando regreso a Puerto Rico, pues entonces me llaman porque George no iba a poder trabajar ese año. ¿Y cómo surge esa oportunidad? ¿Cómo esa conexión ahí de que ocurre esa oportunidad y cómo la tomas también? Porque imagino que fue una emoción de poder estar a ese nivel en Puerto Rico, en tu isla. Sí, eh, como te digo, era un baloncesto diferente, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de vivir la transición del baloncesto, de un baloncesto eh, donde tenía un enfoque, no quiero menospreciarlo, ¿verdad? Pero era menos profesional que ahora, en términos de que la mayoría de los muchachos no vivían del básquetbol, Claro, ¿verdad? tenía su trabajo. Trabajaban y entonces jugaban en las noches. Y entonces eso te daba la oportunidad, porque tú no podías hacer su trabajo, ¿verdad? Porque estaba seguro que las prácticas iban a ser a las 7:30, 8 de la noche, Exacto. ¿verdad? Porque los muchachos pues trabajan, excepto, por ejemplo, los refuerzos. La oportunidad surge porque, ¿verdad? Mi esposa, en aquel entonces mi novia, de Coamo, natural de Coamo. Así que Coamo, ¿verdad? Pues entonces pues, tuvimos la oportunidad de conocer la gente que eran los dueños, los apoderados del equipo, y como yo venía de la IU, pues estuve como si fuera práctica, ¿verdad? Ok. En esa primera, ¿verdad? Para exponerme a la liga. Entonces me quedó ese tiempo. Ese mismo año que empecé como ayudando a Miami, él tuvo una situación de salud y no pudo terminar la temporada. Así que yo terminé la temporada ese año, ese primer año, yo terminé la temporada. Los últimos juegos, en aquel entonces se hacían miniseries. ¿Verdad? Yo recuerdo que pasamos una miniserie y esos últimos juegos y esas primeras rondas de los playoffs, yo los trabajé. Así que cuando regreso al otro año, pues entonces tengo el ofrecimiento de estar con el equipo desde el principio. Desde el saque, ¿no? Y estuvo
el timing fue perfecto entonces. Sí, Este, porque ¿qué? ya estaba terminando. Exacto, exacto. ¿Qué recuerdas de esa primera experiencia? ¿Cómo tú te sentías? ¿Te sentías seguro? Esa interacción con esto. Bueno, es que, como tú estabas diciendo, eran tiempos diferentes en cuestión que el baloncesto no estaba quizás tan estructurado como está ahora, tan profesional. Así que quizás, no sé cómo decirlo, pero a lo que iba era cómo te sentías interactuando con los tipos Pues mira, en el camerino y mira, eso. te voy a decir, siempre hay un poquito de nerviosismo, ¿verdad? Pero yo no sé si es una, una virtud o un defecto, ¿verdad? Yo nunca he tenido problemas para exponerme, ¿verdad? Ok. Y en el IU yo tuve mucha exposición, ¿verdad? Mm, En el IU era otro, cuando yo comparo ahora, cuando los muchachos van a programas en Estados Unidos a hacer sus maestrías y doctorado y yo hablo con los otros profesores y veo los currículos y veo cómo funciona, pues ahora son un poquito más estrictos en que el estudiante esté todo el tiempo con el profesor, ¿verdad? O con el instructor clínico. Esa no fue mi experiencia en el IU. Mi experiencia en el IU fue que sí había un guidance de mi supervisor, de mi head trainer, pero muchas veces trabajaba solo, ¿verdad? Brinqué una parte, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ser head student trainer en el IU. ok. Entonces, ser head student trainer, pues te veían como ¿verdad? Tenías que cumplir con tus clases, obviamente, pero no así, no era como que estuviera haciendo una práctica, era que pues, ellos me pagaban mis estudios con una beca, pero yo era, ¿verdad?, la mano derecha del Ok. trainer de la universidad. Éramos 7 en el equipo, el head trainer, perdón, que era Ajá. Said Hamden, y había entonces 6 estudiantes becados. Estaba el head student trainer, que en ese caso era yo, y 5 asistentes que eran entonces en términos part-time, por así decirlo. Pero el head student trainer tenía que estar allí todo el tiempo. Así que yo viajaba en la universidad. Por ejemplo, yo vine a Puerto Rico con el equipo a hacer sprint training con el equipo de béisbol de la U. Estuvimos aquí 2 semanas, 3 semanas, ¿verdad? Con el de balompié. Yo me montaba en una guagua, en un avión y iba 2 semanas con el equipo de baloncesto. Porque ahí cubría unos deportes y yo cubría otros. Ok. Así que cuando vengo acá, el trabajar y exponerme, no te puedo decir que fue la primera experiencia, porque ya había pasado en la universidad. No, Y ya entonces estás eso bien pues, hizo familiarizado. la transición un poquito más fácil. Claro, 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 no, definitivamente. Y también la exposición y la responsabilidad que tenía, ya sabes, pues estás aprendiendo, pero ya tienes una buena base cuando entras con Coamo de las manías de los jugadores, o cómo se trabaja, cómo corre el camerino y tu rol, mucho más que si no hubieras tenido esa experiencia en el IU, definitivamente. Lo que Este, sí es, lo que sí es difícil, diferente, perdona que te interrumpa, lo que sí es, lo que uno le choca un poquito es que el atleta, como tú dices, el atleta de NCAA, pues es más, el coach es más, no tengo forma de enmascararlo, es más autoritario, ¿verdad? Es más ok, coach Carter, es más ok. militar, ¿verdad? Ajá. Pues ahí vas a ver una diferencia cuando llegas al deporte profesional, ¿verdad? Porque donde el coach, pues no es tan agresivo, tan autoritario, tan unilateral como es en NCAA. En NCAA los chamacos pues son chamacos, ¿verdad? Y los coaches son figuras de autoridad, donde tú no ves, ¿verdad? En el 99% de las veces el coach dice silencio y es silencio y nadie opina Ujú. y nadie. Tú sabes, ahí pues entonces sí hubo un cambio porque estás acostumbrado a un sistema donde en el NCAA pues los coaches están en otra esfera, ¿verdad? En No otro están en el tier, mismo son nivel. más, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando llegas a Coamo, tienes esa primera experiencia. ¿Qué año fue ese, Enrico? Eso fue 92, 93 por ahí, más o menos. Wow. ¿Qué jugador recuerdas de ese equipo? De esa primera, cuando terminaste la primera temporada con Coamo, ¿qué jugador recuerdas?
Casi todos, ¿verdad? Ahí estaba Pablito Alicea, estaba Darel Camberlain, estaba Dean Borges, estuvo Rolando Fraser, era uno ya al final de su carrera, uno de los jugadores, yo creo que ya como nativo, ¿verdad? Está Jeffrey Burgo Padre, ¿verdad? Así que sí. Yo no los he visto algunos de los videos de esos tipos jugando. Super Pablo. Super Pablo, Sí, que me dice eso es una escuela aparte. Eso es un programa aparte. Super Pablo nada más es un programa aparte. Sí, me dicen que metía el largo. Y era chiquito. Yo he visto algunos videos, era un chiquito. Luego cuando surge la oportunidad de continuar para el próximo año, entonces ya, como quien dice, esa es tu experiencia quizás más formal con un equipo profesional en Puerto Rico. Bueno, profesional, ¿verdad? Porque me explicaste ahorita. Y, ¿verdad? Así era antes. Ahora el baloncesto es el trabajo de los tipos, pero antes era, ¿sabes? Su trabajo diario normal y por la noche a jugar, practicar. ¿A qué iba? Perdí la línea por un momento. ¿Cuánto tiempo estuviste en Coamo después de ese primer año oficialmente? No recuerdo exactamente, yo creo que fueron como 3 o 4 años que estuve desde la primera experiencia Ok. hasta que terminé. Pues estoy tratando de parearlo Ajá. con los coaches, ¿verdad? Pero la realidad es que los coaches no duraban tanto como ahora. Así que... Oye, escuchen, eso no es de ahora. Eso no es de ahora. Y no, ahora tienen un poquito más de paciencia. Antes no había tanta paciencia. Sí, que hay veces que uno ve aquí, de hecho, en este último año, estos últimos 2-3 años, eso es más de la mitad de los equipos cambian de coaches y se Sí, cambian. pero antes buscar la data, antes era a lo mejor cambio 3 o 4 en una temporada. Rico, entonces, luego de esa experiencia en cómo estuviste varios años ahí, entonces continuamente estuviste consecutivamente hasta qué momento, ¿en algún momento te detuviste o fue consecutivo hasta qué año más o menos? En el baloncesto. En el superior nacional. Sí, después de ahí, yo no recuerdo la fecha. Bueno, primero, te voy a hacer un paréntesis primero, ¿verdad? Y no quiero cambiarte el tema, pero el béisbol baloncesto no fue mi primer deporte, ¿verdad? En Puerto Rico. Mi primer deporte en Puerto Rico fue béisbol. Yo trabajé béisbol profesional con los criollos de Cagua 2 años antes de trabajar en baloncesto. Así que Ok. hay un año, igual me pasó igual, un compañero me llamó a mitad de temporada para que terminara porque no podía estar en Cagua. Terminé ese año y comencé el otro, así que fue como año y algo. Después de Cuamo, estoy casi seguro que salía a Ponce, ¿verdad? En el 98 salí a Ponce y salí directamente de Cuamo. Terminé ese año con Cuamo, el año anterior, y empecé en Ponce en el 98. Y De las entonces 3, 4 veces que estaba en Ponce. y ahí comienza porque obviamente cuando yo te conozco, yo no sabía que tú eras de Trujillo. ¿Sabes? Yo te voy a relacionar con UPR Ponce, pues Ponce. Sí. Ahí fue que entonces empiezas a trabajar en Ponce como tal y empiezas a conocer lo que es la ciudad señorial. Sí, pero yo empecé en Ponce, en la UPR en Ponce, antes de empezar en el baloncesto en Ponce. Así que te cayó como anillo al dedo empezar el baloncesto en Ponce. Exacto, sí, exacto. Ok. Sí. Pero Empezaste yo en ese momento, pues, como te dije, cuando empecé en el baloncesto, Mireya, mi esposa es de Cuamo, ya era mi esposa ¿verdad? Cuando empecé en la universidad. Y entonces, pues, yo aparece el trabajo en la universidad, que salgo del Departamento de Recreación y Deporte de Trujillo Alto a trabajar en la universidad en Ponce, pues nos mudamos. Obviamente, el cambio más natural era irme a Cuamo. Y entonces, pues,
Así que sí me hacía más sentido estar en Ponce por lo del trabajo, pero viví en Coamo. O sea que así Ok. que vivía en Coamo, trabajaba entonces en la UPR de Ponce cuando surgió la oportunidad en el 98 de estar en Ponce, perdón. En Ponce. ¿Y quién era quién era el coach en ese momento de Ponce en el 98? Eh, yo no recuerdo. No, a Flor. Sí, yo empecé con Flor. Flor. Ok. Flor. O sea que empiezas con Y Flor. ese fue el 90, el año de que Ponce fuimos a la final con un equipito que empezaba a formar una dinastía, ¿verdad? Los Ah, cangrejeros María. Ach, nos dieron 4 para llevarla en la imposible. final. Sí. Imposible. Un equipo de Carlos y Picu, ¿verdad? Carlos Picu, Guaya, Rolando, el refuerzo, Ale Falcón. Imposible. Imposible, imposible. Y fueron, ven acá, esos años fueron, exacto. Fue final. Sí, ellos empezaron a ganar. Ese fue el primer campeonato, ganaron 4 corridos. Correcto, Ganaron, 98, 99, 2000 y 2001. sí. O sea, nosotros Eh, fuimos con ellos a la, a la primera final en el 98. Fue mi primer año en Ponce, perdón, mi primer año en Ponce. Llegamos a la final. Flor era el dirigente. Flor, yo estuve ahí 5 años con Flor. pues por lo menos ganaste ese último, el 2002 contra Bayamón. ¿Verdad? No, porque Flor no ganó en Ponce. Yo estuve con Flor, Ok. ¿verdad? Después que fue Flor, no, esto, yo no. Después, yo estuve con Flor, no recuerdo si fueron los primeros 3 años. Y después entonces entró Manolo. Creo que después de Flor Ah, sí. fue Manolo, y Manolo fue el que ganó en el 2002. O sea, yo Manolo no. o Carlos Mario. O Carlos Mario, sí, no recuerdo. Pero yo en ese año del campeonato no estaba. Ok, ok. ¿Qué recuerdas de esos jugadores de Ponce? Obviamente, cuando tú estás en el camerino, eh, siempre hay muchas cosas, muchas particularidades que uno ve, manías de los jugadores. Hay un montón de cabezas dentro de un círculo pequeño. Y logras ver a los tipos de una manera diferente a lo que una persona como fanático los ve. Y más tú siendo fanático de toda la vida del baloncesto, ¿qué recuerdas? ¿Alguna particularidad, alguna manía de algún jugador que sea PG-13 que puedas compartir con nosotros? ¿Alguna rutina que tenía algún jugador? ¿Se comía tal cosa, un alimento raro antes de un juego? Yo me voy a reservar el nombre del jugador, ¿verdad? Pero en esa anécdota había uno, ¿verdad? Y yo te voy a decir todas las características y todo el mundo va a saber quién era, ¿verdad? Un zurdo que la metía con los ojos cerrados, ¿verdad? Era una Coca-Cola y la mitad de un sneaker, ¿verdad? Y La era mitad de un sneaker. la mitad de un sneaker. Se Ok. picaba la mitad, guardaba la mitad, lo ponía así encima de la lata, ¿verdad? De la Coca-Cola, y en la mitad se comía la otra mitad del sneaker. Y tenía que ser el sneaker, no podía ser Tres Mosqueteros, Baby Ruth, ¿verdad? Entonces, varias veces pasó que yo le decía al encargado de la propiedad el sneaker de fulano, ¿verdad? Y entonces iba Sí, porque a la tienda. Sabes que siempre venden dulces, pero varias veces nos pasó de que tenían de todo menos el níquel. Entonces había que vete a la farmacia o al supermercado y comprar uno, porque qué tú sabes, fallo. eso era como el caldo de gallina de Tito, ¿verdad? Eso no podía estar, porque eran 30 todas las noches, así que esa cábala no podía fallar. La cata no se cambia. No se cambia. Exacto. Wow, Obviamente, esos fueron los años de Toño también, obviamente. O Ujú. sea, el mejor, o sea, a cada cual tiene su opinión, ¿verdad? No, y yo he trabajado con muchísimos, ¿verdad? Pero Toño, cuando se habla de armadores como tal, pues en mi libro Toño tiene que estar ahí, ¿verdad? Como Toño hacía mejor a todo el mundo. O sea, yo no lo miro en términos de que si es punto,
anotaciones, la asistencia, Estadística. sino en cómo Toño hacía mejor, ¿verdad? Cuán fácil, cuán fácil era cuando Toño estaba y cuán difícil era cuando Toño no estaba, porque tuvimos el año en que se repartió el ACL, que no lo tuvimos, y ese año fue, pues hubo que pasar el Niágara en bicicleta, ¿verdad? Y entonces, pues, jugadores como, ¿sabes? No, obviamente no te voy a decir el nombre tampoco, jugadores que jugaban con mucho dolor, ¿verdad? Que había que hacer un trabajo con ellos antes del juego, había que trabajar con ellos en la mitad, y había que trabajar en la recuperación después del juego, o sea, porque era un competidor, ¿verdad? Como ninguno, o sea, y esas 3 personas, ¿verdad? Estos 3 jugadores, pues tú no lo mirabas lo grande que fueron en el deporte, las cosas que hicieron, ¿verdad? Y a lo mejor, como tú dices, cuando uno está fuera del camerino, pues lo ve de otra forma. Uno cuando está ahí adentro, pues uno ve, ¿verdad? Los sacrificios, el dolor, ¿verdad? Que tienen que pasar para poder ejecutar, para poder lograr el performance, como decimos, ¿verdad? Pues sí, aprende uno a respetar a los jugadores y a los atletas, mucho más del respeto que uno le tenía, pero uno estando allá adentro, pues lo puede vivir, ¿verdad? Lo puede... Sí, vivir, lo aprecia mucho más cerca. Enrico, y otra cosa que ya vamos mencionando, el efecto de la profesionalización de la liga, ¿verdad? Que me imagino que estaba en ese proceso, pero no era lo mismo. Bueno, Y quizás el trabajo arduo, el trabajo extra, el esfuerzo extra que se tiene que hacer al final del día por el nombre que llevan en el pecho. Otra cosa que quería mencionar, que ahora es muy diferente en términos de que si había un jugador que estaba lastimado, pues no es como antes, que quizás quieres jugar, yo te diría que no, pero mira, tú quieres jugar, pues juega, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Porque quizás pues el corazón y el amor que ellos sienten por él. No estoy diciendo que los que ahora no juegan porque un día están lastimados no tienen amor por el deporte, pero antes pues quizás esa pasión pues era más notable, dado a que ellos jugaban, como mencionaste, bajo dolor, bajo lesiones, por X o Y razón. ¿Cuándo tú crees que ese cambio fue más notable? ¿Puedes como que recall qué año, o si fue una transición que tomó varios años, o fue un poquito más rápida la transición en cuanto a ese cambio de que los jugadores entonces ya estaban empezando a depender más económicamente del baloncesto y empezaban a tener más tiempo libre durante el día? Y tú también como terapeuta, que tenías más, o tenías que dedicarle quizás más tiempo al equipo, a los jugadores. Pues mira, no te puedo decir un año, ¿verdad? Yo creo que fue un proceso, ¿verdad? Y yo creo que hubo varios factores que lo marcaron. No te estoy diciendo que ninguno haya sido más importante que otro, ¿verdad? Fue un proceso, pero te voy a dar, desde mi punto de vista, 2, 3 aspectos. Primero, y no lo estoy poniendo en orden de prioridad, simplemente en el orden en que se me llegan a la mente. Primero, el cambio del jugador de NCAA. Cuando yo empiezo en la liga no es una liga profesional, así que los jugadores podían ir a NCAA y venir y jugar en Puerto Rico, ¿verdad? Eso después el NCAA, sabrá Dios en qué fecha, eso tiene que estar en internet, declara la liga, ¿verdad? Profesional, y entonces los jugadores no pueden jugar, que es lo que pasa ahora. Entonces, eso es una cosa que cambió el juego, ¿verdad? Porque tú ves estos muchachos, ¿verdad? Que jugaban en esa época, que empezaron en el baloncesto, como uno de los que te mencioné, que jugaban ya a los 15, 16 años superior, ¿verdad? Y que fueron a jugar en NCAA y venían de jugar con hombres en Puerto Rico para ir a jugar con niños de su edad, de 18, 19 años. O sea que ellos iban básicamente, como te diría, como si, ¿verdad? Mucho más maduros, ¿verdad? Mucho más acostumbrados al golpe internacional, al golpe profesional, ¿verdad? Y entonces ahora pues empezaba al revés, ¿verdad? Ahora entonces llegan de jugar 4 años de colegio a los
20, 21, 22 años, pero no han tenido el roce con jugadores, ¿verdad? De 25, 30, 35 años profesionales. Así que yo creo que eso empezó a decirle al atleta que tienes que empezar a dedicarte a esto, a entrenar, a prepararte, porque cuando llegues a la liga, ¿verdad? Vas a, como dicen ellos en el baloncesto, los muchachos, vas a chocar con hombres. Y no es lo mismo, ¿verdad? Uno piensa que sí desde afuera de la televisión, no es lo mismo chocar en el NCAA que chocar en el BCN, ¿verdad? Y yo tengo la costumbre de que siempre que viene un jugador, tanto New York como refuerzo, le pregunto cómo te gusta, o sea, qué te parece la liga, qué te parece la isla, qué te gusta de la liga, qué es lo más que te sorprende de la liga, y casi siempre la contestación es lo mismo. No esperaban el nivel, esperaban que el baloncesto Puerto Rico sí habían escuchado de que había una liga, pero piensan que van a llegar y van a hacer 40 todas las noches porque Puerto Rico. Se sorprenden del nivel del jugador puertorriqueño, que es la diferencia que yo he escuchado de los refuerzos con otras ligas. Me dicen, voy a tal liga y es refuerzo contra refuerzo porque los nativos no juegan tanto. Bueno, no voy a mencionar ninguna liga, pero todo el mundo sabe qué liga estoy hablando. Sin embargo, aquí el nativo, ¿verdad? Dejó de ser el refuerzo, dejó de ser el que hacía 30, 35 todas las noches. Y ahora la mayoría de los refuerzos son complementos porque los de aquí juegan y salen a jugar refuerzo en otras ligas. Así que yo creo que ese elemento de que empezaran a verlo como profesional, ¿verdad? Está bien unido a ese cambio de filosofía de la liga, de considerar una liga amateur como una liga profesional. Y otro elemento que yo sé que con esto va a estar mucha gente en desacuerdo, yo creo que el 99% de la gente en Puerto Rico no va a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que la llegada de los jugadores refuerzo, ¿verdad? Cuando hubo el cambio, yo trabajé en la liga cuando solamente los refuerzos eran para los equipos que no clasificaban. Ajá. Y después entonces empezaron a darle refuerzos a todo el mundo. Cuando eso pasó, a pesar de que la gente lo ve como que es una oportunidad menos para un jugador puertorriqueño, que realmente lo es, pero trajo el cambio de que si yo me quiero ganar un puesto, tengo que entrenar, tengo que prepararme. Tengo que ponerme a ese nivel. Tengo que ponerme a ese nivel porque si no, el refuerzo se va a quedar con mi puesto, ¿verdad? Entonces, yo te decía ahorita de los años de gloria de los Cangrejeros. Pues no traían refuerzo en la 1, pues estaba Carlito. Y no traían refuerzo en la 5 porque estaba Pico. ¿Me entiendes? Así que yo estuve en la liga, o estoy en la liga desde la época en que tú tenías que empezar a reunirte 3 meses antes, porque los chamacos pues llegaban fuera de condición, había que empezar a correr 3-4 veces a la semana para bajarlos de peso, etcétera, etcétera. Y ahora, con 3 semanas, un mes, tú haces la pretemporada porque ya los tipos tienen sus entrenadores personales y vienen en forma el primer día, ¿verdad? Que es el concepto que vemos en NBA, que es el concepto que vemos en Grandes Ligas. Grandes Ligas se juegan 162 partidos y la pretemporada dura un mes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos tipos son profesionales y tienen que llegar el primer día en condición. ¿Okay? Así que yo creo que esos 2 o 3 elementos, pues, empezaron a hacer una transición de que los jugadores entendieran, ¿verdad? Obviamente con el cambio también de la aportación económica que reciben. Claro. Eso va de mano de la otra. Pero esos elementos fueron los que ellos empezaron a mirar como que, ok, este es mi trabajo, me tengo que cuidar, me tengo que preparar, me tengo que poner en forma. Y mira que ese tema de los refuerzos está caliente ahora mismo. Sí, porque ahora estoy pensando que si 2, que si 3, ¿verdad? Y obviamente, sí, podemos hacer una lista de cosas malas o cosas negativas, no decir malas, negativas de los refuerzos. Y también podemos hacer una lista de aspectos positivos. Hay las dos vertientes y se puede hacer unos pros y unos contras, como para todo, ¿verdad? Enrico, ¿cuánto tiempo estuviste en el BCN antes que se te diera la oportunidad o cuándo surgió esa oportunidad de la Selección Nacional de Puerto Rico? Un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera y ella fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico. Yo me quería ir para Europa y viendo como Miami está tan joven, me debí haber quedado en Miami. Porque lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. Esto fue como que la cherry en el cheesecake, ¿entiendes? Que la cherry no es tan grande. Así es que yo lo veo. Dame el celular.
Y yo, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, déjame verlo. Tacho, lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares y lo dejen? Pues todo el mundo, no, es verdad. Tacho, cogió el celular, me metió con 3 pisos. ¡Pam! Después del juego 5 se me pega el vikingo. Oye, la próxima quincena es tuya, ¿oíste? Coming from, I came from a Division II college. I didn't play at a big time school, so I don't have the big name and the big resume that other players have. But I know I can play. I mean, basketball is basketball. It don't matter where you come from. So I had 21 in a row, 30 points in the third quarter. A couple of seconds before the third quarter is over, I fouled the guy and I walked myself to the bench and sat down. I said, I'm not playing no more. ¿Cómo te digo? Yo empecé ganándomelo, Iván. Yo pienso que gracias a Dios pues yo me he ganado los minutos, me he ganado el respeto de los muchachos, que sabe que es algo que me he ganado el respeto de Gary. Those young hoopers out there, what would it be? Don't practice what you don't want to be.